El invitado de hoy nació en la ciudad de Castelar, en el partido de Morón, al este del conurbano bonaerense. Actualmente reside en Olivos. Este mes cumplió 57 años. Es del signo Libra. Está casado con Alejandra hace 30 años y tienen 2 hijos, Lucía y Martín. Se recibió de licenciado en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Realizó un posgrado en Control y Gestión de Políticas Públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es profesor de grado y de posgrado de diversas universidades, entre las que destacan la UBA, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Universidad de Moreno. Es político y politólogo. Se desempeñó como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, cargo que ya ejerció entre 2017 y 2019. Fue ministro de Desarrollo Social de la Nación hasta el 2021. Es consultor de diversos organismos internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, UNICEF, CEPAL y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Actualmente es vicepresidente de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados de la Nación. En este encuentro de Conexión FR, entrevistamos al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo. Bueno, qué linda presentación, ¿eh? Un fuerte aplauso. Bienvenido al invitado de hoy. Gracias, gracias. Muy linda la presentación. Bueno, muchas experiencias, Dani, por lo que escuchamos. Bienvenido a este nuevo episodio de Enlace FR. Estamos conociendo, invitando a las figuras del Frente Renovador. Y bueno, más allá de esta presentación formal, queremos que, nos cuentes vos, te presentes, les hables a los militantes. ¿Quién es Daniel Arroyo? Básicamente soy un tipo muy apasionado por la política y por la cuestión social. Yo me recibí en la escuela industrial primero, soy maestro mayor de obra y después, como decían, estudié ciencia política. Mi militancia no arrancó por lo político, sino por lo religioso, por lo católico. Estaba en una militancia católica, recorría los barrios, vivía en Castelar. Yo nací en una calle de tierra, no nací en un barrio pobre, de extrema pobreza, pero sí un barrio que tenía dificultades. Y a partir de la iglesia íbamos a misionar a los barrios que yo entendía que eran pobres, que eran del otro lado de la avenida en Castelar. Hasta que en un momento me cruzo con un cura que trabajaba con el obispo Novak en Quilmes y me lleva a Villa Itatí. Y ahí abrí los ojos porque lo que yo entendía que era pobreza, vi en Villa Itatí algo muy distinto, me impactó. Y me hizo un poco cambiar de rumbo. Yo pensaba estudiar arquitectura, pensaba seguir por el lado más de la construcción. Y a partir de ahí pensé en hacer ciencia política, hice ciencia política y tuve como una vocación social fuerte. Fue el primer momento, estoy hablando, tenía 15, 16 años, que vi la pobreza como muy directa. Yo creía que estaba vinculado a la pobreza y que recorría barrios pobres, pero cuando vi Villa Itatí dije, esto es como distinto. Me pasó después en otros momentos de la vida, pero eso fue lo que a mí me llevó a decir, bueno, yo quiero ir por este camino, me interesa mucho el tema social, voy a dedicarme a la ciencia política y después a la carrera política. Bien, y fue, digamos, ese como los inicios en la política. Para mí el clic fue ese. Hasta ahí yo lo que venía es con el mundo católico, muy asociado a ayudar, a evangelizar y pensando en una carrera universitaria más tradicional. Ese fue para mí, yo lo recuerdo como un clic. Cuando entré a Villa Itatí, es como que el pecho me hizo un dolor, decir, si hoy Villa Itatí tiene dificultades, imagínate cuando yo tenía 15 años, la situación tan crítica que tenía. ¿Y ahí fue cuando vos iniciaste en la política o fue después de haber cursado toda la universidad, toda la carrera universitaria, o fue mientras tanto? Fue un poco en el medio. Ahí decidí que lo mío no iba a ser la arquitectura, la construcción. Yo soy de familia de albañiles, de gente que está en la construcción. O sea, me imaginaba laburando en la construcción y que tenía que ir por otro lado. Paralelamente empezó la carrera de ciencia política, se empezó a dar en la UBA y eso a mí me enganchó mucho. Empecé a cursar la carrera de ciencia política. Cuando yo cursaba era un poco el auge del radicalismo, estaba terminando, pero era un auge muy del radicalismo. Todos los autores, los profesores tenían un compromiso más con la cosa socialdemócrata, radical. Y a mí me hacía un contraste, pues yo laburaba y estudiaba. Trabajaba en una compañía de seguros, estudiaba en la universidad, me tomaba el tren Sarmiento todos los días, me tomaba 2 colectivos y el tren. Y fue un momento de hiperinflación muy fuerte. Entonces yo me acuerdo de estar en el tren mirando la situación
yendo a estudiar después escuelas norteamericanas, estudios que eran súper interesantes, a mí me apasionaban, pero no tenían nada que ver con la realidad. Empecé a participar de las ollas populares en ese momento, en el medio que estaba ya en la carrera de ciencia política. Y me acuerdo que la gente me decía, vos, pibe, debés saber mucho de esto, porque estás estudiando ciencia política. Y yo pensaba, lo que estoy estudiando no tiene nada que ver con esto. Estábamos en un momento muy crítico, de una hiperinflación muy fuerte. Y me hacía como un contraste muy fuerte, que yo estaba estudiando algo que me interesaba, pero que no me daba pistas para el barrio. Hasta que conocí a un profesor en la universidad que pasó a ser como mi padre intelectual, por decirlo de alguna manera, que es Daniel García Delgado, que él venía con una idea de que había otras teorías, la democracia popular, la democracia participativa. Él como que tomaba la raíz del peronismo y no tanto lo formal. Yo me estaba formando la idea de la democracia formal, las instituciones, y él venía con la idea del pueblo, las bases, los problemas cotidianos, y me enganché mucho con eso, y como que me reencontré con la carrera en los últimos años. Y después de eso, después de haber participado mucho en ollas populares, empecé mi tarea, recorrí el país varias veces, conozco el interior del interior, no es que conozco las capitales de las provincias, sino bien adentro. Eso me fue marcando mucho, muy asociado a la cuestión social. Yo trabajé mucho en la gestión de lo que se llama la planificación de políticas sociales, recorrí no solo varios países de América Latina, sino mucho el país, y me fue forjando un esquema que me fue llevando a lo político más claramente. Cuando se da la crisis del 2001, luego Duhalde llega al poder, me convocan para ir al gobierno. Yo me veía como un profe, como un académico en ese momento, y dije que no. Y cuando dije que no, automáticamente me arrepentí y dije, ¿cómo no estoy en este? Yo me veía dando clases. Finalmente terminé colaborando con el gobierno en esa transición de Duhalde como capacitador, pero me habían propuesto ir a la gestión pública. Y yo dije, no, lo mío es otra cosa. Y ni bien dije que no, me acuerdo bajando del ascensor, cuando dije no, dije, me equivoqué. Finalmente después, yo lo conocí a Kirchner porque había trabajado en Santa Cruz, había recorrido gran parte de los municipios. Alicia Kirchner era la ministra de Desarrollo Social del gobierno de Santa Cruz en ese momento. Entonces cuando llega Kirchner al poder, cuando se arman los equipos, y digo, no, ahí me quedo. Y porque me estaba por ir del país, me estaba por ir a coordinar una maestría fuera del país. Y dije, no, yo esta vez o 2 veces no me voy a equivocar. Me metí de lleno y empecé en la gestión pública en ese momento. Y ahí cuando decidí dar el paso a lo político. Hasta ese momento yo me veía más como un profe, como un académico, que como un tipo que está en el barro, en la política. Cuando llega Kirchner al poder, digo, no, ya está, lo mío va por acá. Hoy sigo dando clases, sigo estando en la universidad, pero me metí mucho en la política a partir de ahí. Bien, te gusta interiorizarte, se ve. ¿Y cómo conociste a Sergio Massa? A Sergio Massa lo conocí. Primero, yo fui secretario de Políticas Sociales del gobierno de Néstor Kirchner y él estaba en el ANSES. Ese fue el primer esquema. Y tenía como mucha interacción con Sergio Massa porque fue el primer tiempo de la moratoria jubilatoria. Sergio Massa hizo en ese momento una moratoria jubilatoria. La gente no podía jubilarse porque no tenía los años para jubilarse. Necesitaba que a él se pagara la primera cuota y después entrara a la moratoria, y él hizo muchos convenios con las provincias para eso. Y lo hacía en interacción con Desarrollo Social y yo era la contraparte. Entonces era como permanente la interacción y dije, este tipo está mucho de gestión. Todas las reuniones que teníamos eran como muy prácticas, cómo organizamos, de qué manera, el que no tiene para pagar la primera cuota, cómo hace, vamos a tal provincia, a tal otra. Me apasionaba esa cosa muy ejecutiva de Sergio Massa. Lo conocí ahí en ese primer momento, antes que fuera intendente de Tigre. Después él fue intendente de Tigre. Luego se conformó el Frente Renovador, yo participé en los inicios del Frente Renovador. Ahí yo fui secretario de Política Social del 2003 al 2007. Del 2007 al 2009 fui ministro de la provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli, y luego me volví a lo académico, me retiré de la política, y cuando se construye el Frente Renovador en el 2013, participo activamente de la campaña que termina ganando Sergio Massa, yendo como diputado nacional, y hice el arranque del Frente Renovador. Ahí hice el caminito a lo político. Ahí claramente armé un caminito que tenía que ver con lo político. Yo hasta ahí era entre un técnico y un político. Ahí hice el caminito. En el 2013, nos presentamos en elecciones, ganó Sergio Massa. En el 2015 fui candidato a vicegobernador. Massa fue candidato a presidente. La fórmula para gobernador era Felipe Solá y yo era el candidato a vicegobernador.
luego fui electo al año siguiente, electo diputado y ya fue todo un proceso. Pero a Massa lo conocí primero muy en la gestión, muy vinculado a la gestión, lo acompañé en su proceso de la campaña en Tigre y luego cuando se fundó el Frente Renovador muy activamente. Y aprovechando, ¿no?, que estás muy relacionado con la educación, queríamos saber qué opinas de las propuestas de Javier Milei sobre los vouchers y privatizar. ¿Qué consecuencias tendrían? No, son propuestas muy malas. Primero yo creo que estamos frente a un modelo agotado de escuela secundaria, que hay que hacer otra escuela secundaria. Hay que hacer una escuela... La mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria en la Argentina y ese es nuestro principal problema. Una parte de los jóvenes no terminan la secundaria porque tienen que ir a trabajar con sus padres por un problema social, pero otra parte es por aburrimiento, porque ven que lo que pasa en la escuela no es lo interesante de la vida. Yo presenté un proyecto de ley y creo, y estoy convencido que Sergio Massa va a ir a una reforma fuerte de la escuela secundaria, una secundaria más moderna, más flexible, que se puedan elegir materias, que uno puede elegir algunas materias por el sistema virtual. Nosotros dos estamos en la misma división, a mí me interesa deporte y cultura, puedo hacer algunas materias de ese lado, a vos te interesa biología, física por otro lado. Además de eso, meterle mucho robótica, informática, tecnología e ir al sistema dual. Vincular escuela y trabajo en los 2 últimos años. Ese para mí es el cambio estructural que hay que hacer. Sistema voucher es otra cosa, eso es una locura. A mí me tocó evaluar el sistema voucher en un país que lo lleva adelante en América Latina. El sistema voucher funciona así. Uno tiene un voucher, supongamos un certificado de 20.000 pesos, voy, me anoto en la escuela A y le doy el certificado. Esa escuela tiene un financiamiento por tantos alumnos que tiene. Ese es el 50% del financiamiento. El otro 50% del financiamiento es cómo le va a los alumnos en lo que llaman las pruebas Aprender, lo llaman las pruebas PISA en el rendimiento escolar. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Como las escuelas tienen mitad del financiamiento por el rendimiento escolar, en general tratan de no tomar a los pibes que vienen de los barrios pobres porque les va peor en el rendimiento escolar, les va peor en las pruebas y les baja el financiamiento. Entonces las escuelas que pueden evitan a los pibes de los barrios pobres van solo a las escuelas que los toman y se aumenta la desigualdad. Es absurdo, el sistema voucher claramente no es el camino. Yo creo que ahí hay una diferencia clave entre lo que plantea Sergio Massa y lo que plantea Milei. Una cosa, primero estamos frente a un modelo agotado, hay que hacer una transformación profunda, no hay que seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo. Ahora, una cosa es un cambio equilibrado, razonable, para adelante, una escuela secundaria moderna, tecnológica, otra cosa es dinamitar todo. Para mí, sistema voucher es dinamitar todo. Hoy hay problemas, hoy hay escuelas para ricos, para pobres, hay que hacer un cambio grande, pero hay una gran base, la Argentina tiene escuelas en todo el país. La última posta rural más chiquitita, hay un docente, hay una escuela. Tiene un gran sistema educativo. Eso hay que transformarlo llevándolo al siglo XXI. Pero el sistema voucher no es transformarlo, es dinamitarlo. Esa es la diferencia. Yo conozco realmente cómo funciona el sistema voucher. La primera vez que lo escuché a Milei decirlo, entendía que no entendía mucho lo que estaba diciendo y que podía ser un título fácil, pero cuando fue insistiendo con eso dije, no, la gente está dispuesta a dinamitar todo. No, el sistema, nosotros partamos de la base, o yo partí de la base, que estamos frente a un modelo agotado en Argentina. Agotado de escuela secundaria, agotado del sistema de crédito, agotado de programas sociales, agotado del modelo de desarrollo económico. No es que hay que seguir haciendo lo mismo y de hecho, a mi modo de ver, el mandato que tiene Sergio Massa no es para seguir haciendo lo mismo, sino para transformar. Ahora, una cosa es hacer un cambio equilibrado, ordenado, tomando lo que hay y transformando, como este ejemplo que yo daba de la escuela secundaria. Otra cosa es dinamitar todo y hacerlo a lo bestia. Sistema voucher es a lo bestia. Generar cambios así a lo bestia generan pobreza. No es por ahí ni cerca, verdaderamente. ¿Querés que me lo ponga así? A ver, sí. Si te sirve. ¿Ahí te va? ¿Listo? Sí, ¿Estamos bien? Sí, sí. Claro, sí, sería un retroceso en realidad. Sí, es más que un retroceso de escuelas voucher, es dinamitar lo que hay, porque hay que partir de la base de realmente la Argentina tiene dificultades. Si la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria es que hay un problema serio. Y ese problema tiene que ver con que la escuela no conecta con el siglo XXI. Si un pibe siente que terminó la secundaria o no, da lo mismo a la hora de conseguir trabajo, estamos ante un serio problema, porque en realidad lo que tiene que hacer alguien en Argentina para que le vaya bien es estudiar y trabajar. Entonces tenemos que fortalecer eso. Nuestro primer objetivo, en mi opinión, es que todos terminen la escuela secundaria. Pero eso requiere una secundaria moderna y tecnológica, pero una cosa es modernizar, organizar, tomar lo que hay, ir para adelante. Otra cosa es dinamitar. Más que ir para atrás, es dinamitar, es absurdo.
Lo mismo lo diría con el sistema de crédito. La Argentina tiene un serio problema de endeudamiento de las familias. Gran parte de la gente se endeuda porque no le alcanza la plata, paga el mínimo en tarjeta y va para adelante, va a la financiera de esquina, a la vuelta, a cualquier lado, toma crédito al 300% de interés anual. Hay un problema serio. La forma de resolver es armar un sistema de crédito no bancario y desendeudar a la familia, que es lo que está haciendo el Lula en Brasil. Eso es equilibrado, ordenado. Ir a todo el mercado y cada uno haga lo que puede y cada uno tome crédito donde puede, no es resolverlo, es dinamitar. Hay una diferencia grande entre avanzar, ordenar, entender que hay un problema y meter la mecha y encender todo. Yo creo que ahí hay un problema serio. Hay algo con lo que Sergio Massa insistió mucho, que es la idea de unidad nacional. ¿Te gusta? Sí. Primero, yo creo que en el ADN de Massa está el diálogo y la cosa de unidad nacional. Está en el ADN, lo viene diciendo desde siempre. El Frente Renovador arrancó siendo la ancha avenida del medio y convocando a todos, ya claramente. Segundo, más allá de que me gusta, no veo otra manera que se pueda gobernar la Argentina. Nadie va a tener el 70% de los votos en nuestro país. Vamos a una democracia más parlamentaria de hecho en Argentina. No porque haya una reforma constitucional, sino que hay que armar acuerdos grandes. No solo hay que hacer otras políticas públicas en Argentina, hay que hacer otras leyes, cosas fundantes, fuertes. Eso requiere de consenso en el Parlamento. Mi opinión es que yo no veo de qué otra manera se puede gobernar si no es con un esquema de unidad nacional. Nosotros claramente necesitamos reformas profundas, es con construcción de consensos. Mi mirada es que más allá del peronismo, de Unión por la Patria, hay que generar otros consensos. Un consenso natural es con el radicalismo en términos generales, no en términos de cúpula, sino con el natural votante radical que tiene en su ADN la democracia, la defensa de la democracia, la educación pública y la salud pública. Bueno, eso hay que esforzarlo, fortalecer, vincular, generar ese vínculo. Lo mismo con quienes votaron a Schiaretti. Quienes votaron a Schiaretti, y Schiaretti tuvo un fuerte voto en lo que es la zona núcleo, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, lo que es el centro del país. Que claramente Schiaretti es producción y trabajo, es modelo de desarrollo productivista. Massa es eso, es cadena de producción, es lograr que el litio, además del litio, sea baterías de litio, es armar un proceso productivo novedoso. Y aún con los sectores de izquierda, que objetivamente no están cerca del gobierno, están alejadísimos de las miradas de la extrema derecha. Con todo eso, en mi opinión, hay que construir un gobierno de unidad nacional. Massa lo plantea, mi mirada es no solo que lo plantea y está bueno, sino que no veo cómo, de qué manera se podría gobernar un país que requiere de tantas transformaciones sin consensos amplios. Y te vimos que le das mucha importancia a las redes, al uso de la comunicación digital. ¿Qué consejos le darías a un líder político en cuanto a la importancia desde comunicar, desde tu experiencia? Para mí, gobernar es muchas cosas, pero entre otras cosas es hacer pedagogía, es integrar. Yo creo que está quebrada la relación de la sociedad con la política, muy desenganchada. Por muchas razones, porque la sociedad siente que la política no vive la diaria, que es ir al almacén al supermercado a ver si te alcanza o no te alcanza, pero también porque la sociedad no entiende. Cuando la política habla, es como que habla un juego de lenguaje totalmente desenganchado de la sociedad. Yo muchas veces estoy en el Parlamento, yo siempre busco conectar con la vida diaria, arranco diciendo que este es el precio del pan, de la leche, del asado, tenemos este problema, A veces veo en el Parlamento que alguien habla y digo, ¿qué estará entendiendo el que está en su casa? Bueno, primero, el que no entiende desconfía. Mi mirada es el que no entiende desconfía. Y lo que está buscando la sociedad, primero es confianza con la política y después entenderá hacia dónde va. Yo cuando hablo, en general tengo como dos públicos. Cuando doy una conferencia como académico, doy una charla, para alguien levanta la mano y me pregunta sobre lo que hablé. Cuando doy una charla como político, cuando alguien me está viendo en un barrio y no me está viendo como académico, es muy común que se me acerque y me diga, lo estoy mirando a ver si puedo confiar en usted o no. O sea, lo primero que tiene que generar la política es confianza. Y lo segundo, ser claro. Y ser claro es prestar un servicio. Yo como ministro de Desarrollo Social puse en marcha la tarjeta alimentar cuando arrancó este gobierno. Y toda mi preocupación era sugerir, podés comprar leche, carne, fruta y verdura, te conviene hacerlo así, de esta manera, fíjate tal cosa, tal otra. Digo, la política no es solo el debate ideológico, es un servicio concreto. Fíjate, de pronto la tarjeta te puede servir para acá, buscamos esto, si te devuelven el IVA te conviene, entonces comprar de tal manera que... Bueno, es eso. Yo veo a Sergio Massa también como una persona que comunica la vida cotidiana. No que habla de la política, del debate político general, sino que está diciendo, mira, ahí está la devolución del IVA, te conviene pasar la tarjeta, te devuelven el 21%, buscá comprar este tipo de cosas que te van a hacer así. O si ganás entre tanto y tanto, te vamos a quitar el tema del pago de ganancias, hacerlo de tal manera o tal otra. A mí me parece
que la comunicación es clave en términos de... Yo creo mucho que el que no entiende desconfía. Si alguien está escuchando a alguien y no lo entiende, por la duda dice, me desengancho y me voy por otro lado. Pero la política tiene que tener mucho de eso. Yo hago de la comunicación un intento de vida cotidiana. Trato de vincular el debate general, que es el debate de ganancias, de IVA, con la vida cotidiana. Anda por acá, fíjate, te convendría hacer esto. Un tema que intento plantear permanentemente con la devolución del IVA es incentivar el consumo de la compra de leche, carne, frutas y verduras. Un problema que tenemos en Argentina, que se está comiendo muchos fideos, harina, arroz, polenta y poca leche, carne, frutas y verduras. Tiene que ver con el precio de los alimentos y con lo difícil que está todo. Entonces, cuando hay medidas que ayudan a eso, hay que ir incentivando. Yo creo por eso, busco en mis redes, en los medios, y lo tomo siempre como modelo Massa de verdad, no lo digo para quedar bien, sino siempre se lo he dicho a él, que él es un gran comunicador de la vida cotidiana. Yo trato, en mi espacio, en mi lugar, en mi ámbito mucho más acotado, de hacer lo mismo, de vincular los debates con la vida cotidiana. Cuando hay que votar leyes que son muy estructurales, en Argentina el presupuesto, nada más aburrido del presupuesto, yo trato de entender el presupuesto y decir, mira, esto tiene que ver con esto, va por este lado. Para mí la política se va a achicar esa distancia que tiene con la sociedad, haciendo muchas cosas. Una es comunicando mejor, comunicándole a la vida diaria, no hablando bien o tener buena dicción, sino hablándole a la vida diaria. Bueno, Dani, ¿cómo la estás pasando? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Querés tomar algo? No, ¿Estás bien? Con agua ando bien. Listo, bueno. Sos docente, ¿vos estás actualmente dando clases, Sí. ejerciendo? Sí, soy docente. Soy docente en las universidades. En general me he dedicado mucho en el último tiempo al posgrado, o sea, gente que termina la carrera Sí. de grado y después hace otra carrera. Sí, los tiempos son complicados, sobre todo en tiempos de campaña. Yo tengo un equipo de gente que trabaja conmigo en las cátedras, no es que estoy solo, pero sí, soy docente. Para mí la docencia tiene que ver, primero te obliga a leer. Mi opinión es que muchas veces uno en la política como que se embrutece, se dedica a la gestión, se cierra y lee poco, te obliga a leer, y aparte en la interacción con los alumnos, yo tengo muchos alumnos que ya son profesionales, o sea que tienen cosas interesantes para decir, va aprendiendo. Yo aprendo leyendo, pero aprendo escuchando. Me gusta mucho lo de la docencia, y siempre a alguien que está en la política y que viene del ámbito académico le digo, no te vayas, o sea, dedicarle tiempo a escuchar, a hablar, a interactuar. ¿Y quién te inspiró a dedicarte a la docencia? Bueno, si voy bien a mis orígenes, mi mamá es docente, fue directora de escuela y tuve mucho en la cabeza la cosa de estudiar. Yo no soy el primer universitario de mi familia, pero me inculcaron mucho el tema del horario, de estudiar, de qué estudiar, y la vi a mi madre siempre como en ese esquema. Yo creo que por ahí, por un lado. Pero después me apasioné mucho estudiando en la universidad. Tuve, como antes decía, un profesor de referencia que es Daniel García Delgado. Me apasionó mucho. Y además, tengo la idea que estudiar abre cabeza. Yo siempre le insisto a alguien, estudiar abre cabeza. Un proyecto que presenté de ley es Escuelas Municipales de Oficio, que está muy tomado de lo que han hecho en Lomas de Zamora, de lo que ha hecho Ramiro Treza, de trabajar esta idea de que la gente se capacite para que tenga un oficio. Eso lo presenté como un proyecto de ley a nivel nacional. Mucho de lo bueno que está haciendo Ramiro, que están haciendo en Lomas de Zamora, traté de llevarlo a nivel nacional, con esta idea de que uno aprende estudiando y aprende haciendo. El modelo de Escuela Municipal de Oficio es alguien que va, hace un curso de 3 meses certificado, es gasista, es plomero matriculado, es un instalador de Durlock, de aire acondicionado. Además de eso, en mi opinión, de estudiar, el hecho que tenga profes, que tengan las dos cosas, que sepan de teoría, pero después hay gente que esté laburando, que uno le pueda preguntar, que le diga, mira, si instalás el aire acondicionado, ojo, porque puede tener tal problema, tal otro. Para mí ahí está la clave y busco esas dos cosas. Esta idea es que las escuelas municipales de oficio, que yo aspiro a que sean 400 en todo el país, estén al lado de la escuela secundaria. Entonces, el que no termina la escuela secundaria, es difícil que vaya a terminar la escuela porque está laburando, porque no tiene tiempo, porque le cuesta ir a la escuela. Se engancha con algo práctico, va y hace un curso de gasista matriculado. Ahora, si mientras está haciendo el curso, viene alguien y le dice, mira, vos te faltan 4 materias, vení acá, terminá, ya que está, quédate 1 hora más y terminá la escuela, cierra el círculo bien. Yo creo en eso. Para mí es estudiar y trabajar. Por eso propuse en lo que es la escuela secundaria ir al sistema dual. Yo aprendí el sistema dual que se aplica en Alemania, que es que en los últimos años alguien está estudiando y trabajando a la vez.
Y ellos dicen algo que a mí me quedó muy en la cabeza, que uno aprende estudiando, pero también aprende haciendo. O sea, uno aprende con un pizarrón, con un docente, con alguien que está enseñando, pero también aprende en el laburo. Entonces busco esas cosas. Eso es, lo de docente para mí está en medio en mi ADN, o por lo menos me gusta. Soy un tipo que me gusta la comunicación y hablar, pero fui aprendiendo eso. Y es un proyecto, el de Escuelas Municipales de Oficio, que tengo como muy instalado, muy metido, porque creo que el camino es ese, estudiar y trabajar, y que la Argentina va a ser mejor si el que estudia y trabaja le va bien. Que un padre o una madre que tiene que decir a su hijo, estudia, trabaja, dale, ponete las pilas. Bueno, eso hay que lograr que se traduzca, primero en oportunidad de estudiar y trabajar, y segundo, que le vaya bien al que estudia y trabaja, no al que vende droga, no al que está complicado. Bueno, en eso ando mucho y creo mucho en la docencia. Y para mí el que estudia abre cabeza. Aunque alguien esté estudiando un curso que en principio es muy técnico, está estudiando carpintería, uno está concentrado en saber medir, en saber hacer muebles, ser carpintero y en ganar plata, se le está abriendo, está escuchando al profesor, se le está abriendo cabeza. Es decir, puede ir por acá o por allá, o lo voy a hacer de esta manera, de otra. Estudiar abre cabeza. Hay que estudiar claramente y yo creo mucho en eso. También estás trabajando fuerte con las infancias, la juventud, la salud mental. ¿Podés contar un poquito del proyecto de ley del primer empleo joven? Sí, el gran tema de la Argentina es que a los jóvenes les cuesta mucho conseguir un primer empleo y en general el que encuentran es una motito y una bici para ir de un lado a otro, llevar los pedidos y ser monotributista. Ese es en general el primer empleo. Hay jóvenes que tienen distintas situaciones, pero en términos así masivos es eso. El gran tema es que los pibes tengan chance de trabajar. Mi teoría es que la pandemia extendió la adolescencia y extendió la juventud. Yo hice varios programas sociales, siendo ministro, pero también en otros países de América Latina, y mi cabeza siempre funcionó. 0 a 14 niños, 14 a 18 adolescentes, 18 a 24 jóvenes. Siempre fue eso. Entonces, siempre que pensé en programas para jóvenes, pensé de 18 a 24. En mi opinión, todo se extendió. La adolescencia se extendió. Un pibe de 27, 28 años tiene tanto problema como el de 22 para conseguir trabajo. Entonces, primero, la ley de primer empleo joven tiene el objetivo de tomar a jóvenes de 18 a 29 años. Primer empleo significa dos cosas. Que al que toman como primer empleo, una empresa que toma a alguien como primer empleo, tiene una deducción impositiva y paga menos aporte patronal. Es decir, a la empresa que está buscando trabajo le conviene tomar a alguien joven, objetivamente, porque efectivamente paga menos impuestos. Segundo, hay muchos jóvenes que no están buscando trabajo para ser empleados, sino quieren desarrollar su emprendimiento. Porque un emprendimiento sea gasista, plomero, carpintero, diseño gráfico o un emprendimiento de gastronomía o lo que fuera, esta ley de primer empleo les subsidia una primera etapa de máquinas, herramientas, insumos. No es que le subsidia a la persona, sino le da la chance de con un crédito muy bajo o con un subsidio, depende de la situación, acceder a máquinas, herramientas, insumos. Mi opinión es, un carpintero, si accede a una sierra circular, va a hacer muebles a medida. Si hace muebles a medida, va a dar un saltito en su laburo y le va a ir mejor, va a ganar más plata. Y en cuanto anda con mucho laburo, va a buscar un pibe que está en la esquina sin hacer nada y lo va a traer como ayudante y va a mover la rueda. Si no tiene la sierra circular, nunca va a dar el saltito, siempre va a estar haciendo pequeños laburitos y nunca va a poder no solo desarrollarse él ni ganar más plata, sino armar una cadena. Entonces, el primer empleo apunta a eso. Uno, a que los empleadores, cuando buscan trabajadores, que busquen pibes y que tengan chance hasta 29 años. Segundo, que efectivamente tengan la posibilidad, el joven que quiere ser emprendedor, de ir por ese lado. Con las infancias, que es lo que antes decías vos, también para mí una clave de la Argentina es lograr que todo chico vaya al jardín de infantes. Para mí, un desafío de Sergio Massa, presidente, en su ciclo, es lograr equilibrar abajo. La pobreza es del 56% en los más chicos. Una forma de achicar la pobreza es lograr que todos hagan sala de 3, 4 y 5 años y cuando van a primer grado arranquen parejos. Para eso hacen falta 3.000 jardines de infantes. Entonces tenemos que reconstruir ese esquema. Yo presenté también un proyecto de ley sobre eso. Que falta no quiere decir que no hay nada, sino que falta incorporar jardines de infantes en el sistema educativo. ¿Cómo funciona en Argentina? En un barrio no hay nada. Una mujer en el garage de su casa empieza armando una guardería. Le vienen chicos chiquititos, después le vienen chicos un poquito más grandes y termina teniendo un jardín, hace un curso de maestra jardinera y es un jardín. Ahora, a eso le falta la estructura, el equipamiento, las condiciones para transformar eso en un jardín de infantes oficial. Bueno, eso hay que hacerlo. Necesitamos que 3.000 jardines que hoy son comunitarios, barriales, que es gente que hace lo que puede, como puede, peleándola diariamente en un barrio,
el sistema educativo lo incorpore y lo lleve ahí. La ley que presentó Sergio Massa de financiamiento educativo, que es subir el financiamiento educativo, tiene varias partes. Una es para los jardines de infantes y para los jardines maternales. Los jardines maternales son de 45 días a 2 años. Muchas mujeres tienen mucha dificultad, que son las que se encargan del cuidado de los niños en general, dificultad para salir a conseguir laburo porque no tienen a dónde cuidar a sus niños. Y si contratan a alguien para cuidar a sus niños, cambian la plata, con lo cual no les sirve ir a trabajar. Yo estoy lleno de gente, de mujeres que me dicen, mira, me ofrecieron 70.000 pesos para media jornada para laburar, saqué cuenta, entre lo que voy y vengo, me como un sanguchito en el medio, pago el transporte y contrato a alguien que cuida a mis hijos, estoy cambiando la plata. La idea es hacer estos 3.000 jardines, en parte lo que es jardín maternal, para que tengan la posibilidad las madres de tener a sus hijos en cuidado, y después esto de sala de 3, 4 y 5 años. Si logramos eso, y yo creo que es un desafío del gobierno de Sergio Massa, la Argentina va a ser más parejita, porque todos van a ir a primer grado cuando tienen 6 años, más parejo, por lo menos empezamos a achicar la desigualdad y además mejoramos la calidad nutricional, porque un chico va a comer mejor, va a tener mejores condiciones en el jardín. Ese para mí es un desafío clave de la primera infancia. Bien, hace un ratito lo mencionaste, quiero preguntarte por la pandemia. ¿Tuviste COVID? Tuve COVID, yo fui ministro de Desarrollo Social, tuve que aislarme varias veces. Cuando en la primera etapa, que era el tema de las 48 horas, yo estaba todo el tiempo en los barrios, cuando alguien tenía COVID, aunque yo no lo tuviera, tenía que aislarme, y después fui el primer funcionario que tuvo COVID, lo tuve antes que estuvieran las vacunas, en septiembre del 2020, antes que estuvieran las vacunas, sí. ¿Y cómo fue la experiencia durante la pandemia como ministro? Bueno, fue una experiencia terrible porque yo tenía mucho miedo que la situación social terminara muy complicada. Yo hablaba con otros ministros de América Latina y veía que había desbordes sociales, conflictos. Mi tarea era sostener la paz social y lo logramos hacer. Llegamos a tener 11 millones. Yo fui ministro cuando estaba toda la economía cerrada y tuvimos 11 millones de personas que tenían que recibir asistencia alimentaria. Lo logramos. Cuando digo lo logramos no me refiero solo a mí y al ministerio, sino a las iglesias, las escuelas, los movimientos sociales. Creamos en su momento un comité de crisis. El comité estaba formado por todos los gobernadores de todos los partidos políticos, los intendentes de los más diversos partidos políticos y los movimientos sociales que estaban de acuerdo con el gobierno y los que estaban en contra del gobierno. Eran reuniones muy duras, porque decíamos hay que hacer esto, el otro, fíjate, tenemos que ir acá, allá. Terminaba la reunión y cada uno se iba a su barrio a trabajar. Yo siempre digo que a mí me tocó lo peor y lo mejor como ministro. Lo peor, pues estaba todo cerrado. No, en un país que tiene 6 millones de cuentas propistas, la actividad económica estaba cerrada y la gente necesitaba comer, necesitaba asistencia. Fue durísima esa situación. Logramos cubrir 11 millones de personas. Estaba muy preocupado y cada vez que hablaba con un ministro de otro país me preocupaba el doble. Lo logramos hacer, pero me tocó lo mejor porque todos tiraban para adelante. El que tenía la peor opinión del gobierno venía, discutía en el comité, definíamos qué íbamos a hacer, se iba a su barrio a trabajar. Tenía la peor opinión del gobierno, pero lo que quería era que el barrio no explotara. Entonces, todas las miradas críticas, la grieta se puso, para mi opinión, en suspenso en ese momento y todos tiramos para adelante. Fue muy duro, realmente. Lo tomo como... yo fui al gobierno con la idea, primero, de encarar la tarjeta alimentar, de mejorar la calidad nutricional y después encarar otro conjunto de políticas. A los 3 meses, en marzo, me encontré con todo cerrado. Y la tarjeta alimentar que la había hecho terminó siendo providencial. Yo la había pensado no porque hubiera una pandemia, sino para mejorar la nutrición de los más chicos, todo esto que estaba hablando antes. Finalmente fue el instrumento que tuvimos para rápidamente llegar a todos lados. Habíamos, sin darnos cuenta, habíamos construido un instrumento que nos permitía dar asistencia alimentaria en gran escala en la Argentina. Fue una situación muy compleja. Yo terminé muy agotado en el tiempo de la pandemia. Como ministro estaba muy preocupado. Me tocó lo peor en esencia, pues estaba todo cerrado, pero ahí vi, cuando todos laburamos en conjunto y vamos para adelante, la Argentina se sostiene, nuestra tarea era sostener la situación social y lo logramos sostener, fue mérito absolutamente de todos. Desarrollo Social es uno de los ministerios que Milei piensa disolver o fusionar con Educación y Salud. ¿Qué opinas? Creo que es un error en este sentido. Primero, él habla de capital humano. Uno puede entender que existe el capital económico, es decir, lo económico, la plata, el capital social, que son las redes, los vínculos, y el capital humano, que son las capacidades. Creo que es un gran error asociar educación a todo el resto, porque educación ha tomado una envergadura, tiene una estructura federal, las escuelas son provinciales, que en la práctica no se puede hacer. Me parece... más allá del debate conceptual, la idea de achicar ministerios o no, yo creo que algo puede ser ministerio, puede ser secretaría y funcionar igual. No es ese un tema que a mí me parezca sustantivo,
pero sí no veo cómo podés terminar articulando educación con el resto. Creo que es un error. Y creo que en la práctica no se podría hacer, porque el sistema educativo, estamos hablando del sistema educativo, el segundo sistema educativo más grande de América Latina después de Brasil. La Argentina tiene, solo la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de personas, tiene una estructura, tiene casi 5 millones de alumnos. Es algo que requiere un tratamiento específico, no lo puedes meter en el marco de un esquema general con otras cosas. Creo que es un error y que eso en parte marca la diferencia entre alguien que conoce el Estado y que no. Más allá de las buenas o malas intenciones, uno agarra cuadradito y dice, está este ministerio, lo fusiona, lo junto, hago tal cosa, tal otra. Eso en la práctica no funciona. Yo creo que el sistema educativo hay que tenerlo como algo diferenciado y de hecho, en términos prácticos, no va a poder hacerse de otra manera. En tu carrera te vimos luchar contra las adicciones, la venta de drogas en los barrios. Me gustaría que me cuentes un poco de la campaña Ni un pibe ni una piba menos por la droga. Yo creo que el problema central que tenemos en Argentina es que el que vende droga gana más que el que trabaja. Que en un barrio no va a un barrio y el que vende droga gana más que el que trabaja. Y ese es un drama fuerte, porque el que vende droga, al tener billetes, al ganar más, termina siendo el actor central en el barrio. Para dar crédito, en términos prácticos, termina dando crédito y hasta para prestar asistencia social. Cuando en el jardincito del barrio necesitan un micro para ir a una excursión, el que tiene billetes es el que tiene billetes. Entonces, a mí me parece que claramente necesitamos cortar la venta de droga en los barrios. No es cortar solo un tema de combatir la venta de droga, sino de crear una red de contención, armar 400 centros de atención a adicciones. Ese es un punto clave para mí. Nos faltan lugares. Muchas mamás dicen algo que es cierto, que cuando su hijo tiene un problema de adicción rebota en todos lados, no tiene dónde llevarlo y no hay lugares. Eso es real. Nos faltan 400 lugares. Tenemos que armar un esquema de primer empleo joven para que ese pibe tenga chance de tener algo concreto y real. Reformar la escuela secundaria para que sienta que la secundaria es su lugar natural. Es armar una red. Cortar la venta de droga es cortar la venta de droga de verdad. Yo creo que esa es una tarea clave. Para eso necesitamos que la policía tenga equipamiento, infraestructura, condiciones, que el patrullero tenga nafta y pueda funcionar, que la justicia funcione y quien ha cometido un delito efectivamente pague por ese delito, pero dar oportunidades y una gran red. La campaña Ni un pibe ni una piba menos por la droga, que lo inició la iglesia, lo iniciaron los curas villeros, en esencia apunta a eso, es decir, a que hay que cortar la venta de droga y dar oportunidades, las dos cosas a la vez. Realmente para muchos pibes el horizonte es muy corto, ven que la cosa no va, que está complicado. El proceso comienza en Argentina, un pibe está hacinado, no tiene lugar, no tiene espacio en su casa, no tiene ni dónde hacer los deberes, se va en la esquina, se empieza a complicar. Cuando se complica, se endeuda, cuando se endeuda, un vivo que viene le picotea la cabeza y se complica del todo. Bueno, en el medio tenemos que estar todos, el Estado, las iglesias, las redes comunitarias, los municipios, trabajando y acompañando. Pero realmente hay que partir de la base que cortar la venta de droga en serio. Ese es el primer punto. Con eso no alcanza. Hay que dar oportunidades, un pibe tiene que tener oportunidades en el barrio, pero para mí la campaña y el mensaje de que de verdad hay que cortar la venta de drogas es clave. En serio le picotea la cabeza, le quema. Un problema que ha tenido la Argentina es que en muchos lugares ha vuelto el Paco. Se había ido de vuelta, el Paco es lo que queda en términos de droga, le quema de verdad la cabeza en 6 meses a una persona, lo aniquila, le desacomoda. Yo creo que hay un conjunto de cosas que son políticas de Estado, que son mínimos, que decir, esto hay que tenerlo. Y mi impresión es que Sergio Massa va por ahí. Uno, todos tienen que tener la escuela secundaria. No importa de qué partido sos, es obvio que necesitamos otra escuela secundaria y todos tienen que tener la escuela secundaria. Segundo, hay que cortar la venta de droga en los barrios. ¿Qué importa si uno del partido A, B o C, si es concejal de tal? Es obvio que hay que cortar la venta de droga. Y tercero, hay que terminar con los créditos usurarios, que está todo relacionado. Bueno, está endeudado, está complicado, se hace más complicado. Bueno, todo eso a la vez, para mí hay que hacerlo. Yo creo mucho en que las campañas toman conciencia. La campaña Ni un pibe ni una piba menos por la droga ayuda a tomar conciencia. Ahora, más allá de tomar conciencia, tenés que tener chances. La escuela tiene que ser interesante, tenés que tener chances de primer laburo, tenés que tener una red de acompañamientos, 400 centros de atención de adicciones para que si efectivamente tenés un problema puedas ir y estar. Yo creo mucho en esto, en lo sistémico. Por eso, a mí el hecho de que Sergio Massa tenga experiencia de gestión le da un plus muy distinto al resto. Porque no es solo alguien que se le ocurre, está este lugar en el Estado, lo fusionamos, lo metemos, lo sacamos, sino que entiende cómo son los circuitos administrativos, cómo se va dando. Yo lo conocí a Sergio Massa estando yo en el Ministerio de Desarrollo Social y en el ANSES, y todo era tema administrativo. Hacemos esto de esta manera, se hace de esta forma. Gobernar es gestionar, es resolver las cosas, y para eso hay que entender el Estado, y le tengo mucha fe en este tipo de cosas. Pero yo creo que todos tenemos que ayudar a la campaña Ni un pibe ni una piba menos por la droga. Bueno,
¿cómo viviste las elecciones? Muy contento, olfateaba que estábamos dando vuelta a la situación y que Sergio Massa iba a sacar más votos. Ya lo podías percibir. Sí, las dos cosas. Lo olfateaba, lo veía, y con los encuestadores que hablaba, decían que sentían que estaba pasando algo. Le es muy difícil encuestar hoy porque la gente no responde las encuestas, entonces es muy difícil, pero me fui a votar ese domingo teniendo idea que iba a darse vuelta la situación y que teníamos una gran chance de que Sergio Massa saliera primero en las generales, no por la distancia que se dio. Yo olfateaba que algo estaba pasando, no esto de terminar 36 y pico contra 30. En eso no pensé que la distancia iba a ser más grande. Yo siempre creo que la sociedad se mueve como ola. Hay un momento que toma una decisión y en su conjunto va por ese lado, y bueno, se dio esta ola. Me parece que pasaron tres cosas para llegar a este resultado. Uno es que se organizó mucho mejor la campaña. Respecto de la campaña de las PASO, hubo mucha articulación con los gobernadores, con los intendentes, un trabajo territorial, hubo una cosa fuerte de organizar la campaña, muy interesante, y que tiene que ver con el mérito de Massa. Para mí es la persona además que conoce mucho de campañas electorales. Segundo, que hubo medidas económicas que tomó como ministro de Economía. La PASO fue también un llamado de atención de gente que dice, mirá que no me alcanza, que estoy complicado, ojo que no estoy llegando. Se instaló mucho que la PASO es una encuesta en la Argentina, entonces la gente vota más libre y quiere dar un mensaje. Y el mensaje fue, mirá que estamos con problemas. Después de eso se tomaron medidas, el tema de los bonos a distintos sectores, el tema de la suma fija para los trabajadores formales, lo de la devolución del IVA, lo de ganancias. Me parece que aún en contexto difícil, lo de la inflación es un drama de verdad, mucha gente dijo, bueno, este hombre tomó nota, le dimos un mensaje y tomó nota, hubo medidas, es decir, está entendiendo para dónde va. Y tercero, me parece que una parte de la sociedad vio con más claridad a Milei y a la extrema derecha. Yo hablaba con mucha gente de los barrios y me decía, estoy dudando entre votar a Milei o a Massa. Digo, ¿por qué? Porque la verdad que me gustaría hacer otra cosa, probar con algo distinto, pero de la locura, el salto al vacío, no. Bueno, me parece que una sociedad que no tenía tan visto a Milei en términos reales, vio lo que pasó después de las PASO, lo escuchó más y dijo, no, yo creo que la cosa es tan complicada, que hay que hacer otra cosa, pero a lo loco, a lo bestia, dinamitando todo, un salto al vacío, ¿no? Para mí esas tres cosas configuraron el cambio de humor social. La veía venir no así, no con esta diferencia. Pero la viví con mucha alegría, aparte muy merecido. Digo, Sergio Massa objetivamente es un tipo que se preparó para ser presidente. Él es la persona más preparada, porque sabe de energía, sabe de seguridad social, sabe del mundo del trabajo, ha desarrollado esquemas. A mí, yo creo mucho en lo incremental. Es decir, si soy carpintero, tengo que arrancar haciendo algunos muebles, después me preparo mejor y termino haciendo muebles de todo un edificio de primera calidad, pero tengo que arrancar de alguna manera. No es que de la nada me contratan para hacer el edificio. Bueno, si un carpintero tiene un proceso, si un docente, si un enfermero le dan primero casos muy básicos y después va avanzando, para ser presidente lo mismo, uno tiene que prepararse, no es que paso por la esquina, digo, quiero ser presidente, bueno, dale, vení, tenés que prepararte. Bueno, Massa, objetivamente, la persona más preparada para ser presidente de la Argentina. Pero eso no es un debate. Hay gente que le puede gustar más o menos tales políticas públicas. Pero es obvio que la persona que se preparó para hacerlo, y por eso lo viví también con mucha alegría para él, especialmente, y para Malena, a quien conozco hace muchos años. Pero yo tengo mucho lo incremental. Vos no podés de la nada ser el mejor arquitecto, el mejor carpintero o el mejor científico o lo que fuera, o que te den la tarea más compleja. Bueno, efectivamente él se preparó y yo creo que la sociedad lo vio. Los debates sirvieron para eso. Para mí, los debates, no es que la gente se enganche tanto con ver el debate y ver qué está diciendo, sino para tener percepciones. Es decir, a ver, esta persona está preparada, no está preparada, qué hace, qué no hace. Bueno, mi impresión es que efectivamente en los debates quedó claro que había una persona que estaba más preparada que el resto y lo ayudó. Así como también el debate lo ayudó a Schiaretti, que es otra persona claramente preparada para gobernar la Argentina, y la impresión de la sociedad es decir, este tipo sabe de lo que está hablando. Aunque hay cosas que no sé si conozco tanto o no, pero sabe. Bueno, eso, pero lo viví con mucha alegría y con un gran merecimiento. Bien. Dani, ¿cómo estás para...? Ya vamos a ir cerrando esta entrevista. Tuvimos un gran invitado hoy que nos dio mucha tela para cortar. ¿Estás para un pimponcito rápido de preguntas y respuestas? Vamos al ping-pong, sí. Bien. ¿Qué querías ser de grande? Quería ser arquitecto. Quería meterme en la construcción. Yo pensaba en las cosas en términos de construcción y de casas.
Y de hecho, tengo amigos que son arquitectos y cuando hacen algo me llaman para que vaya a ver qué hacen. Todo. Quería ser arquitecto, quería estar en la construcción. Bien, ¿tu color favorito? Varié, era el rojo siempre. Ahora estoy más por el azul, pero estaba muy con el rojo siempre. ¿Mate o café? Mate, aparte el café me hace mal, así que mate. ¿Qué llevas siempre con vos? Llevo siempre pañuelo. Hasta hace muy poco tiempo llevaba los pañuelos esos de tela. Sí. Mi mujer me los sacaba, me los tiraba y seguía porque era como mi vida meterme el pañuelo. Aprendí que no, que tengo que ir con los pañuelitos de papel, pero pañuelo llevo siempre. Un prócer. Uno, Perón, porque yo creo que es una gran transformación, igual que Irigoyen en su momento. Si voy a América Latina, Lula. Yo soy un apasionado de Lula. Es un tipo que tuvo que cortarse un dedo laburando como metal mecánico. Viene de la pobreza extrema. Llegó al gobierno y lo hizo no contra los que podría haber estado, que eran el sufrimiento que él tuvo, sino que tuvo una mirada amplia y transformadora de verdad de Brasil. Para mí Lula es un tipo que en los años va a ser estudiado en distintas universidades del mundo, como decir, un modelo a seguir. ¿Qué preferís ver, películas o series? Prefiero películas. Nos enganchamos mi mujer ahora con series cortas. Cuando vemos una serie vemos cuántos capítulos tiene y cuánto dura cada capítulo. Soy más de las películas, pero últimamente hay series piolas, interesantes. Una que me digas que tu favorita. No, vi una última que me acuerdo que se llama Frágiles, que es una argentina sobre una secta, problemas de adicción. Es interesante porque tocan un tema así duro, buena. Y me engancho mucho con las series argentinas. ¿Team verano o team invierno sos? No, verano. A mí me encanta el verano. No puedo entender que a alguien le guste el invierno. Yo soy muy de andar suelto del calor. ¿Tenés tatuajes? No. ¿En qué sos el mejor? No sé en qué soy el mejor. Creo que soy un buen comunicador. Creo que cuando hablo soy claro. En eso me siento bien. Creo ser un buen comunicador. Mi mirada de buen comunicador no es si tenés por ejemplo, Kirchner para mí era un buen comunicador, no porque tuviera una dicción clara, sino hablaba y el que estaba al otro lado entendía. Yo creo que se me entiende cuando hablo y en eso me siento bueno. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Me enganché mucho con un lugar que se llama Mar de las Pampas, que es dentro de Villa Gesell. A mí me gusta mucho el mar, me gusta el mar y de hecho sueño siendo un tipo muy grande y retirado con irme a un lugar que tenga mar y sentarme a ver el mar. Mar de las Pampas es un lugar que está dentro de Villa Gesell, que es muy lindo, tiene un mar muy lindo y a mí me gusta. Yo soy de los tipos que se levantan a las 7 de la mañana, se van a caminar por la playa, me vuelvo a las 10, 11 cuando recién la gente va a la playa, pero ese tiempo de estar en el mar, en mi lugar en el mundo es Mar de las Pampas. Recomendame un libro. Estoy muy enganchado con lo de Sacheri. Sacheri es uno de los autores argentinos, él escribió El secreto de sus ojos, varias cosas. Hay varios. Estoy muy enganchado con un libro de anécdotas de fútbol. A mí, el fútbol para mí es un tema sociológico. Soy futbolero, pero además me gustan los que escriben sobre el libro. Hay un libro de Sacheri ahora que es de cuentos de fútbol que la verdad lo recomiendo. ¿Tu comida favorita? Es el asado, y creo ser un buen asador. Sí, me pasé de rosca comiendo carne en mi vida y en el último tiempo ya no soy tan así, pero si tuviera que decir algo que me gusta, comer asado. ¿A qué hora te levantás y a qué hora te acostás? Me levanto a las 6 de la mañana o antes, soy madrugador. Hace poquito leí una nota que decía que los tipos que se levantan muy temprano son medio chinchudos y trato de evitarlo porque me despierto, pero me levanto más o menos a las 6, 6 y cuarto de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche. ¿Cuál era tu dibujito favorito de niño? Me enganché mucho, había un dibujito que era Meteoro, que era de los coches. A mí me gusta mucho la Fórmula 1, me gusta el turismo carretero, soy medio fierrero y Meteoro era mi dibujito favorito. ¿A qué te dedicarías si no fueras político? Creo que la construcción, creo que me hubiera dedicado a hacer casas, barrios, a construir, sí. ¿Cuál es tu cable a tierra? Bueno, mi familia, yo estoy casado hace más de 30 años, me casé siendo joven y llegar a mi casa, estar con mi mujer. Mis hijos son grandes, ya no viven conmigo. En su momento eran muchos los chicos. Cuando era ministro en la provincia de Buenos Aires, yo vivo en Olivos y estaba en La Plata y me volvía todas las noches, aunque fuera a cualquier hora, para estar un poquito en mi casa. Mi cable a tierra es mi mujer, mi familia. Hoy vivo con ella, no vivo con mis hijos porque mis hijos son grandes. ¿Con quién nunca tomarías un café? Nunca tomaría un café con alguien que reivindique el terrorismo de Estado. Para mí hay cosas que van más allá de la línea. Es decir, vos
Uno puede gustarle o no, tal gobierno, tal otro, creer que la economía tiene que ser más abierta, más cerrada, todo eso es discutible. Ahora, terrorismo de Estado es otra cosa, es que el Estado entre, te lleve las personas, las familias, haga desaparecer personas, entregue niños, eso está fuera de regla. Quien reivindica el terrorismo de Estado, y lamentablemente hay gente que lo está haciendo ahora, para mí está fuera de la caja democrática. Yo entiendo aún el que está en la política de una mirada muy de derecha, muy de libre mercado, lo entiendo, no es lo que creo, pero entiendo que hay miradas distintas. Ahora, terrorismo de Estado es algo que no. Yo, a los que han reivindicado el terrorismo de Estado en el último tiempo, no, eso no. Para mí está fuera de la caja democrática. Es tu límite. Sí, porque está fuera de la caja democrática, es un tipo democrático. Fuera de la caja democrática, no. ¿A quién pensás que deberíamos invitar para el próximo episodio de Enlace FR? Un tipo que a mí me gusta mucho, una persona grande, pero me gusta mucho, es Adolfo Pérez Esquivel, que es Premio Nobel de la Paz, porque conoce América Latina, es alguien para decirle, hable maestro y dele nada más. Ese es una persona, primero que tiene creo que 90 años, 90 y pico de años, y va a todos los lugares donde le invitan, y es súper interesante. Y son esa gente, yo a veces voy a verlo a él para decir, hablar, yo te escucho nada más. Sería lindo, porque para mí hay una cosa fuerte de vincular jóvenes con personas mayores. Es una persona mayor que fue Premio Nobel de la Paz de la Argentina, que peleó contra el gobierno militar cuando no era obvio que se podía pelear. Digo, hoy es fácil decirlo, el terrorismo de Estado, pero estuvo en su momento. Y además recorrió América Latina y siempre estuvo del lado bueno de la vida. Cuando hay un problema, está del lado de los que sufren. Yo lo invitaría porque es súper interesante. Vamos con la última, Dani. En 30 segundos, ¿por qué hay que votar a Sergio Massa? Hay que votar a Sergio Massa por tres cosas. Primero, porque es la persona más preparada para gobernar Argentina. Se preparó para gobernar y acá hay que prepararse para hacerlo bien. Segundo, porque es el cambio equilibrado. En Argentina no hay que dinamitar todo. Hay que transformar, hay que hacer otra cosa. Otra escuela secundaria, otro sistema de créditos, otros programas sociales, pero transformar desde lo que hay equilibradamente. Y tercero, pues es un tipo del siglo XXI. Es alguien que está pensando en la tecnología, está mirando para adelante, está abierto a las nuevas ideas. Uno va a Massa y le plantea una idea nueva y dice, a ver, decime, fíjate, a ver, está abierto a las nuevas ideas. Para mí esas tres cosas. Una persona preparada, una persona equilibrada y que es un cambio con equilibrio. Y una persona que va para adelante del siglo XXI merece ser presidente y creo que la sociedad lo está viendo así, o sea, creo realmente que va a ser presidente. Bueno, Daniel, muchas gracias por haber venido, por todo lo que transmitiste, por haber venido hasta acá, hasta Enlace FR. ¿Algo más que quieras decir para cerrar esta nota? No, un gustazo, me encanta estar acá, la verdad que muchas gracias por haberme invitado. Y de verdad un balotaje son dos modelos. Yo en general creo que las cosas no son blanco o negro, no es uno u otro. Pero un balotaje es eso, es uno u otro. Y verdaderamente representa a Sergio Massa un modelo para adelante, tomando y entendiendo que hay muchos problemas para adelante. No hay que dinamitar todo, no hay que hacer las cosas a lo bestia. Hay que hacer un cambio pero con equilibrio. Yo creo realmente que Sergio Massa es eso. Y un balotaje es una boleta u otra. Y la verdad que la boleta de Sergio Massa es lo que necesita la Argentina. Bueno, hemos llegado al final de este episodio de Enlace FR. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, un gran gusto.